Atención importante, cómo afectan el ruido a la salud. Este tema tiene que ver con toda persona que tiene oído. Atención a todo el que pone música en alto volumen, ya sea en lo privado o en lo público. Atención a todo el que genera ruido, a los choferes en las calles, a los choferes de autobuses. Atención a los hospitales, a los profesionales de la salud. Y atención a los gobernantes que pueden imponer, obligar a un ciudadano del cual se recibe una queja a que escuche este programa educativo. Porque digo siempre, primero es la educación y luego viene la reprensión. Estamos separando cada 35-36 minutos un intermedio para que usted descanse, para que le ponga pausa y luego siga con esta conferencia. Muchas gracias y escuche con mucha atención. Bienvenido a este su programa de temas de impacto y hoy con el tema cómo afectan los ruidos y el volumen alto a la salud. Temas de impacto, despejando la cortina de humo para presentar la verdad, el consejo, la advertencia y la educación. Temas de impacto. Mi primera pregunta, ¿por qué considera importante este tema en esta entrevista? El ruido y la salud son un tema muy importante para mí. He investigado este tema ya por más de 10 años. El tema que hoy nos trae a esta entrevista es de supremamente una importancia para estos países que están en evolución o están en tendencia hacia lo urbano. El ruido es considerado uno de los factores ambientales de mayor degradación en la última década y con mayor crecimiento en la población frente a la afectación que genera. El ruido es un subproducto de cualquier actividad industrial, por ende, todas las actividades industriales de comercio, servicio, culturales, de ocio, que generan niveles que podríamos llamar altos o molestos, pues pueden llegar a tener una afectación en la salud. El ruido, lamentablemente, no ha sido muy estudiado en este país. Siempre nos hemos dedicado más a la calidad del aire y a los efectos nocivos, ya que son efectos totalmente detectables en la salud. Con esto quiero decir que una persona que ha sido sometida a altos niveles de presión sonora no tiene una afectación a corto plazo. Estamos hablando de tiempos muy prolongados y niveles muy altos. De lo que estamos hablando ahora es una tendencia de la Organización Mundial de la Salud ya desde los años 80, que es hablar del riesgo psicosocial del ruido en la afectación de la salud, daño cognitivo, problemas de comunicación, de interacción social a causa del ruido. Y como le decía al principio, pues es una tendencia a la urbanización, a vivir en horizontal, y eso va a generar aún mayor problemática si no pensamos en aislarnos y controlar. El ruido es considerado una problemática de impacto ambiental que afecta a la población de forma directa, causando problemas auditivos y extraauditivos. Entonces, el ritmo de la vida moderna nos ha llevado a la población a la exposición involuntaria al ruido. Este aporta entre los 40 y 60 decibeles de contaminación ambiental o contaminación auditiva proveniente de varias fuentes, lo que llamamos fuentes fijas y fuentes móviles, generadoras de ruido como por ejemplo las construcciones, los automóviles, los aviones, los pitos de los carros y las motos, como las ambulancias y todos aquellos, todas las ventas ambulantes, a través del perifoneo. Todo esto lleva a que la gente esté expuesta a ruido ambiental, generando
un desplazamiento temporal de la audición, pero también la contaminación sonora, que de cualquier manera afecta la salud a nivel psicológico, social y emocional, y también lleva a lo que hemos llamado la socioacusia o pérdida auditiva involuntaria por ruido. Puede ser proveniente tanto del ruido ambiental, recreativo y laboral. Por lo tanto, digamos, todas estas afectaciones deben ser atendidas por las entidades de control, pero también las entidades de nivel departamental y de las tomadores de decisiones para fomentar el cumplimiento de las normas en el control y manejo del ruido, como también la información, comunicación y educación a la población en general para el conocimiento y cumplimiento de las normas, hacer capacitación y educación por los diferentes medios de comunicación, desarrollar programas y proyectos y estrategias departamentales para el control y manejo del ruido. Que me permites hablar acerca del efecto que tiene el ruido frente a las actividades diarias de nosotros en esta cotidianidad de la vida. Por lo tanto, es fundamental e importante reconocer que estamos en ambientes de ruido, pero que tenemos que saber sobrevivir frente a este desarrollo de la tecnología. Es un tema apasionante porque se conocen algunos trabajos de forma reciente y porque con el uso de la tecnología y el desarrollo de algunos nuevos dispositivos nos estamos exponiendo. Bueno, es importante entender el fenómeno, ¿verdad?, del ruido, del manejo del sonido, desde una perspectiva, ¿verdad?, cultural, social. Nosotros podemos darnos cuenta que de país a país o dentro de un país, de región a región, no todos manejamos el mismo nivel, y creo que es muy relevante tratar de entender el volumen que utilizamos para comunicarnos, para expresar nuestra alegría, para escuchar música, etcétera, ¿no? Y de repente aparece un grupo, dos automóviles llenos de gente, uno levanta la parte de atrás del vehículo con unos parlantes estruendosos, sacaron a bebidas, a rumbear, y apenas podíamos hablar lo que estábamos allí, escuchando nuestra propia voz. Coménteme al respecto de esto, aparte del asunto cultural. Si usted me dice que me aísle de la parte cultural, me queda muy difícil porque realmente esa es la mayor problemática, que culturalmente aceptamos un montón de cosas que no deberían suceder, que es como la historia que usted me acaba de narrar. También si hablamos desde el marco legal, como intervine hace un momento, el nuevo Código de Policía, la Ley 1801 del año 2016, habla del vecino ruidoso y de la perturbación de la tranquilidad y sana convivencia. Y habla precisamente de los ruidos que molestan al vecindario. Eso quiere decir que la policía tiene la potestad de hacer una medida correctiva, la cual es la suspensión de la actividad. Pero esto es muy complejo que suceda, porque se nos dice que tenemos que ser tolerantes con ese tipo de cosas, que somos aburridos porque no lo aceptamos, y aunque no queramos vincular la parte cultural, siempre va a estar eso implícito. En otros países, en el caso de Estados Unidos, si está prohibido hacer ruido, está prohibido, llega la policía y te puede llevar hasta preso. En países europeos hay multas si lo haces fuera de los lugares permitidos. Entonces no es la prohibición total, sino también una tendencia a que hágalo, pero en un lugar donde lo pueda hacer y no afecte a una población, en este caso niños o adultos mayores. Y Víctor, lamentablemente así no lo queramos aceptar o no lo queramos hablar, todo esto es un problema cultural.
Si usted quiere preguntarme que cuál es el problema en la salud que esto puede tener, pues obviamente es irritabilidad y volvemos a que el ruido más que una afectación y una vulneración física es una vulneración a la salud mental porque nos quita la posibilidad de tranquilidad y nos impacta negativamente generando un traumatismo psicológico de irritabilidad, de estrés y esto puede llevar pues en el peor de los casos sometido a largo plazo a problemas endocrinos porque pues se nos eleva el cortisol y estamos todo el tiempo sometidos a estrés y bueno, eso puede tener daños colaterales en el sistema cardiovascular y demás. Vamos a tocar ahora un tema que se ha discutido por muchos años, que es el tránsito, especialmente en las horas pico, donde hay personas que se desesperan porque no cambia el semáforo o porque el que está adelante no avanza y no reacciona rápido para moverse y comienzan a tocar bocinas desenfrenadamente y otros moderadamente. ¿Qué hay con respecto a eso, a este tema? ¿Y qué le aconseja a usted a los que nos están escuchando, que son choferes de vehículos públicos y personas que manejan sus propios automóviles? ¿Cuál es su consejo y qué hay de este tema? Bueno, el sistema de bocina en los automóviles es un sistema de alerta para anunciar una situación de peligro o de precaución. Creo que los que hemos hecho cursos de conducción pues nos lo dejan claro que el uso de la bocina solo debe ser en caso de emergencia. Pero nosotros como estamos inmersos en espacios como que generan tanto estrés y tanto desespero, llega un momento en que usamos este tipo de mecanismos para expresar un poco nuestro descontento y nuestro desagrado con una situación. Y es lo que pienso que sucede cuando nos aferramos al uso indiscriminado de las bocinas para agredir al otro. Para mí el uso indiscriminado de las bocinas es un medio y un mecanismo de agresión, porque vulneramos la tranquilidad del otro de una manera sofocante. En la categoría de los ruidos, esto es un ruido de impacto tonal de alta intensidad que por supuesto nos genera inmediatamente una reacción de alerta y molestia, pues si lo escuchamos por bastante tiempo. Yo he visto, por ejemplo, señales de tránsito donde se señala que está prohibido el uso, pero de todas formas lo usamos. Entonces volvemos a lo mismo, Víctor, y es el problema cultural que tenemos frente al uso de este tipo de recursos en momentos equivocados y como un sistema de agresión hacia el otro. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, que están escuchando el programa, tratemos o hagamos un trabajo de conciencia y es algo que decía un exalcalde de Bogotá, ahora senador Antanas Mocus, decía, el pito no acaba el trancón. Y es algo totalmente cierto, o sea, por más que usted pite, pues el carro no, de adelante no va a desaparecer y no va a llegar más rápido a su casa. Y lo que sí va a hacer es generar más irritabilidad y una situación de estrés y una situación de agobio mucho mayor para una situación que debería ser todo lo contrario porque usted va a su casa en búsqueda de relajación y tranquilidad. Entonces, ¿qué tal si todos decidiéramos no usar el claxon, sino más bien tratar de conducir correctamente y no llegar de primera, sino llegar bien a casa? Entonces sería mi mensaje a todas estas personas que nos están escuchando. Dejemos de usar un poco la bocina y más bien
tratemos de llegar más tranquilos a casa y contribuimos y damos nuestro grano de arena a la descontaminación auditiva del lugar donde vivimos y dejar de atacar al otro. Excelente respuesta a esto. Yo le añado como consejo a los conductores que hay conductores que dicen, ya, yo no tengo prisa, yo voy despacio. Y eso también es una falta de consideración al de atrás, que va detrás de usted, que no necesariamente, no es que no tenga prisa, pero tampoco quiere ir tan despacio como para perder el tiempo. O sea, tomar consideración de la velocidad en exceso es mala y la velocidad muy lenta también es mala. Y que también tengamos precaución cuando cambie el semáforo, estar pendiente para avanzar y no tomarlo tan suave y algunos que irrite al que está detrás esperando para llegar a su destino. Eso es también parte de la consideración, abonando a lo que acaba de explicar la doctora Jennifer. Del ruido del tránsito en las horas pico, las bocinas de los autos y la música que ponen los choferes de autobuses a niveles altos o medianos mientras hacen la ruta llevando pasajeros, y a muchos les causa estrés. La pregunta es, ¿cuál es la norma legal en este tema y quiénes deben hacerla cumplir? Y además, ¿qué le aconseja usted a esas personas que tocan bocina para causar presión en el tránsito? ¿Qué malas consecuencias causa esto a la salud? Para esta situación se plantea la siguiente recomendación. Es necesario movilizar a los actores de transporte, los centros de reconocimiento de conductores y de movilidad involucrados en capacitar o formar a los conductores y expedir las normas para ejercer el control del uso de los pitos y de la música al interior del transporte público y que evitan las molestias a los pasajeros. En el artículo 59 de la norma establece que el claxon o bocina del ruido en los vehículos de servicio público, el uso de claxon o la bocina para toda clase de vehículos estará restringido conforme a las normas que expidan las autoridades competentes. Por eso es a ellos a quienes les corresponde hacer el ejercicio del cumplimiento de las normas. Los vehículos de servicio público, transporte de pasajeros, tales como buses, taxis, no podrán mantener encendidos equipos de transmisores radiales o de televisivas que transciendan el área de los pasajeros a volúmenes que superen los niveles de inteligibilidad del habla. Las autoridades ambientales ejercerán normas para la localización de autoparlantes en esta clase de vehículos y máximos decibeles permitidos. Entonces, es muy clara la norma, por lo tanto, es hacer que los pasajeros o la población en general haga el ejercicio. Bueno, ha planteado una situación muy especial pues, en las ciudades, en los centros urbanos, con las horas pico, donde nos vamos a exponer por cualquier medio de transporte, sea en el caso de transporte masivo, sea buses, taxis, motos, nos exponemos a una serie de ruidos por el pito, el tráfico y la ansiedad de las personas por intentar moverse lo más rápido posible. Además, en los buses se escuchan algunas líneas de transporte en nuestra ciudad, escuchan música que está a un volumen bastante alto, y esto genera una serie de situaciones estresantes en las personas por querer llegar rápido, el estrés y la angustia del conductor por cumplir su ruta. Y lo que se debe trabajar aquí es una campaña de concientización con el fin de reducir, pitar si no es estrictamente necesario, bajarle el volumen que solamente lo escuche el conductor de forma baja, que no vaya a generar alteraciones en los pasajeros dependiendo de la música o lo que se está escuchando. Y cuando se está manejando en vehículos, tratar de colocar un volumen bajo que no interfiera la relación del conductor con con las otras personas que van dentro del vehículo. Entonces la clave es comenzar a educar
a escuchar a volúmenes bajos, y esto va a mantener una sanidad de tipo auditivo. Ahora vamos a hacer otra pregunta importante. ¿Cómo afectan los pick-up, esas bocinas potentes de sonido alto que ponen en las calles y en los bares? ¿Y cómo afecta esto el tiempo de exposición para comenzar a hacer daño a una persona? Abúndeme sobre este tema. Qué interesante pregunta porque los pick-up y los parlantes de los que usted está hablando son muy utilizados en la costa atlántica colombiana, a diferencia de otras ciudades de este país donde no se encuentra este tipo de artefactos. No obstante, los establecimientos de comercio abiertos al público con venta de licor es muy común encontrar sistemas de sonido que perfectamente podrían instalarse en un estadio. Creo que es una tendencia cultural. Los colombianos, sobre todo a las áreas costeras, estamos acostumbrados a lo que ellos llamarían el bullicio. Nos sentimos como cómodos y festivos alrededor de estos estridentes instrumentos de amplificación sonora. Por supuesto, la exposición a largo tiempo a niveles superiores a los 80 decibeles pueden generar hipoacusia. Es una enfermedad laboral y se ha estudiado durante varias décadas los tiempos de exposición a los que debe estar un trabajador para reducir este tipo de daño. Asimismo, pues el uso de protección auditiva. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo que en los eventos sociales pues tuviéramos que usar un tipo de protección porque nos aísla de la conversación y la interacción social. Pero como le decía al principio, es algo cultural y estamos acostumbrados a que entre más duro suene la música, mejor está la fiesta. Pero vamos a otros países nórdicos, Holanda, Alemania, y no vemos este tipo de especímenes ruidosos y nos sorprendemos porque la gente también se divierte y está en unas condiciones, digámoslo, saludables de la exposición sonora. Yo considero que hay algo muy importante de lo que hay que hablar, que es la exposición, por ejemplo, del trabajador de un bar que está sometido a niveles comparables con los de una fábrica durante 6-8 horas de jornada y están vinculados desde la informalidad. Eso a largo plazo, como usted sabe, generará un problema de salud pública, ya que todos tendremos que contribuir a la salud de esta persona, porque no está vinculada directamente en un sistema de riesgos laborales que le proteja la salud. Usted puede hacer una pequeña revisión de las personas que atienden en los bares y ellas no usan ningún tipo de protección auditiva y están siempre sometidos a altos niveles. Excelente respuesta, pero quiero ir más allá a lo que la gente del común quiere saber. Estos pick-up, estos bocinas de alto poder en las calles, en las fiestas, en las calles, en los barrios, donde sea, y aquí en la costa atlántica es un puro desorden, por lo menos Barranquilla, Soledad y otros pueblos limítrofes. Y también los vecinos ruidosos que ponen música hasta las 2, 3 y 4 de la mañana y que se escucha a 5, 10, hasta 12 casas de distancia. Y que no, esa falta de sueño o interrupción del sueño, la tranquilidad de la gente. ¿Qué específicamente en la salud daña? ¿Daña los nervios, el humor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me dice al respecto? Bueno, me ha formulado bastante preguntas en esta pregunta, pero bueno, el uso de las pick-up de sistemas de amplificación sonora de alta potencia en espacio público, si usted lo ve en el orden legislativo, está prohibido. Aquí el decreto 1076 del año 2000
15, modificado por el 703 del 2018, habla claramente que el uso de sistemas de amplificación está prohibido siempre y cuando desde la propiedad privada moleste o trascienda hacia lo público. Pero como le estaba diciendo en mi respuesta anterior, en la costa atlántica es común y culturalmente aceptado el uso de estos sistemas porque nos gusta hacer la fiesta en la calle. No obstante, no respetamos muchas veces los derechos colectivos del ambiente sano, la tranquilidad, la salud, y nos preocupamos solo de nosotros. Eso también es algo muy cultural. Por eso le estoy diciendo que la gran preocupación de la problemática del ruido no solo es el daño que nos puede causar en el oído y volverse sordo, sino es un problema y un cambio de paradigma frente a dejar de ser ruidosos. O sea, no solo es producir ruido, sino aceptar que no debemos ser ruidosos porque nos estamos afectando y afectando la salud. Y no propiamente la salud física o biológica, sino la salud mental. Hay estudios donde hay problemas de escolaridad por el estar escuelas inmersas en lugares ruidosos. Y no estamos hablando solamente de las pick-ups, sino estamos hablando, por ejemplo, zonas aledañas a aeropuertos, zonas aledañas a vías de alta circulación. Entonces, imagínese usted el hecho de no poder dormir. Pues el hecho de no poder dormir ha generado una cantidad de traumatismos y eso se ve reflejado en la productividad, y al verse afectado en la productividad estamos hablando de un problema de economía del país y una afectación al Producto Interno Bruto, que es a lo que no hemos querido llegar. Por eso le estaba diciendo al inicio cuando me presenté que es un tema que no hemos estudiado con suficiente detalle en Colombia porque todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, tiene la importancia de que es la tercera enfermedad anunciada en el sistema de riesgos laborales en el área de la educación y en el área industrial. ¿Qué quiere decir eso? Que los maestros y la gente que va a la fábrica sale de su vida laboral con un trauma acústico o con una pérdida auditiva significativa por estar inmerso en ambientes ruidosos. Ahora bien, con la industrialización de las ciudades, por ejemplo, el caso acá de Bogotá, donde tenemos dos localidades que son aledañas y colindantes con el Aeropuerto Internacional El Dorado, cercanos a vías principales, estamos teniendo niños inmersos en lugares que están acústicamente saturados. ¿Qué quiero decir con eso? Que están creciendo en lugares comparables con el ruido de una fábrica. Estamos hablando que hay niveles promedio de 75 decibeles en el transcurso del día. La Organización Mundial de la Salud, en su documento macro sobre ruido comunitario, habla que para llegar a fases correctas de sueño debemos estar inmersos en lugares entre los 35, 40 y 45 decibeles. Nuestra normativa está ligada al marco ambiental, al marco laboral, pero no hay una protección o no hay una norma o no hay una política pública hacia la protección del ruido en las viviendas. Con esto quiero decir que como la tendencia es de ser más ruidosos porque estamos teniendo más vehículos, somos más y hacemos actividades más ruidosas, debemos tener casas que nos protejan del ruido. Pero nosotros tampoco tenemos una política pública clara hacia la construcción de viviendas. Usted también lo puede ver en la costa atlántica, cómo se construye a mi parecer. La gente no está ceñida a un plan ni a un plan maestro de construcción, sino construimos barato y con pocos elementos por la cuestión del clima y demás cosas. Entonces, como para concluir y para resumir, respecto al uso de pickups de manera inconsciente, llamémoslo así,
Es un problema cultural y es un problema de educación donde debemos ser conscientes que tenemos que ser una cultura menos ruidosa. Y eso, la verdad, lo veo muy complejo. En segundo lugar, si usted me pregunta sobre las enfermedades que nos puede generar estar expuestos, pues es un daño y una enfermedad psicológica que nunca, por lo general, la gente va porque está inmersa en lugares ruidosos y no dice, tengo mucho estrés, no he podido dormir, me duele la cabeza, pero cuando ahondamos un poco más y hacemos test de sueño y demás, nos damos cuenta que están inmersos en lugares muy ruidosos. Y tercero, pues que la protección frente a eso es un cambio de paradigma desde lo educativo y dejar de ser más ruidosos, pero además de tener políticas públicas claras frente a cómo vamos a enfrentar el problema del ruido y quizás ser un poco más estrictos en el nivel, en el nivel de frenar la problemática. Entonces también tendríamos que tener políticas hacia la industria para que sean industrias más limpias en sus procesos. Tendríamos que tener una política muy clara sobre la transformación de los vehículos, de carburación a vehículos con unas tecnologías que no impacten ambientalmente, y los planes de planeación de las ciudades deben estar lógicamente diseñados para desvincular la parte industrial, comercial, servicios de la residencial, pero para eso nos falta, pues, como se dice, ponernos las botas y trabajar hacia ello y que haya una decisión desde el Estado para que lo podamos conseguir. Ahora hablemos de los pick-up, esas bocinas potentes que ponen en las calles o en los bares, para que nos hable de cómo afecta estos sonidos tan potentes. Y hay veces en que personas frente a frente tienen que gritarse porque el ruido que producen estas bocinas son tan potentes que una persona frente a otra tienen que gritar para poder dialogar algo. Bueno, las primeras radiolas y tocadiscos que llegaron a Barranquilla a finales de los 80 eran de la marca Victor y traían una contramarca que decía Pick-up. De ahí el nombre de Pick-up, fonéticamente P-I-C-O. Contaban con baffles como tipo escaparate, especialmente para darle brillo a la música, y de ahí surgieron los duelos entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena, donde ellos compiten a través del sonido, alcanzando emisiones exorbitantes. Se dice que esos grandes o gigantes baffles alcanzan decibeles tan altos que hacen vibrar el suelo, cuartear paredes y derribar casas. Entonces, si vemos bien, estos aparatos son considerados parte de la tradición musical de más de 60 años en el Caribe. Interrumpen en la tranquilidad de las personas y del ecosistema, porque no solamente los humanos estamos en el planeta, también se ven afectados los animales, especialmente los animales pequeños, por los niveles de ruido. Estos también generan niveles altos de estrés en las personas, riñas, porque cuando se discute sobre bajarle el nivel de volumen al ruido, casi siempre las personas terminan en problemas. Y por supuesto la sordera en la población. La comparación que se hace dentro del ruido que producen los pick-up es igual a la que genera las turbinas de un avión cuando está prendido. Es decir, estos suben a más de 140 decibeles, y esos sonidos tan intensos y mantenidos en las frecuencias bajas o sonidos roncos, como los llamamos, son capaces de producir un daño auditivo severo e irreversible ante una única exposición. ¿Por qué? Porque, digamos, son tan altos los niveles de sonido que sobrepasan la capacidad que tiene el órgano de la audición para evitar el daño, que son los 55 y 60 decibeles. Entonces, por lo tanto, una única exposición hace que la persona ya puede tener un trauma acústico, y esto hace que dañe su capacidad auditiva, pero también en algunos casos la función vestibular, porque el ruido llega a tan alta intensidad que produce vibraciones, y esto a su vez en las personas produce inestabilidad, es decir,
desequilibrio, desconcentración, estrés, aumento en la presión arterial, cefalea y tensión muscular. También vemos que el uso de los PICOP ha llevado a lo que se llama el trauma acústico, y ese trauma acústico produce un daño en el oído interno, en el que se manifiesta a través de los pitos, los zumbidos y el tinnitus inicialmente. Muchas veces la pérdida auditiva pasa inadvertida, pero después, cuando la persona ya percibe que no está comprendiendo los sonidos de las palabras, entonces es cuando se da cuenta del daño. Entonces el llamado que se le hace a los dueños de los pick-up es, digamos que no podemos decir que no van a dejar de usarlos, pero sí que lo hagan a través de las medidas permitidas, que son de menos de 50 decibeles. ¿Esto por qué? Porque están ocasionando daño en las personas, y no solamente a nivel auditivo, sino a nivel de la convivencia social y del daño a los bienes de otras personas. Entonces es el llamado a que no los dejen de usar, pero sí que lo pueden hacer bajo las normas establecidas, y digamos, evitar esas confrontaciones a través de niveles altos de ruido, porque con eso no llevan a nada, simplemente hacerse daño a ellos mismos y a otras personas. Bueno, con respecto a tu pregunta de alcohol con pick-up, es una condición que está muy mezclada con aspectos del Caribe, pero va a tener una serie de repercusiones en las personas. Por una parte, una persona, vamos a poner el caso de sin consumo de alcohol. ¿Qué pasa cuando se expone a los sonidos o los ruidos que emite un pick-up, que va a tener una frecuencia de decibeles que está por encima de los 120, 130 o 140 decibeles? Esta es una medida que duplica lo permitido por la Organización Mundial de la Salud como niveles de tipo aceptables o saludables. Entonces, exponerse a esta frecuencia o esta gama de decibeles por encima de los 120 va a generar cambios desde el punto de vista fisiológicos, porque va a afectar el ritmo cardíaco, va a generar el frente de onda, va a generar una serie de sensaciones a nivel del aparato intestinal, que se va a sentir ese frente de onda, que sentimos una serie de presiones a nivel del estómago por el sonido del bajo de la música, y luego va a generar una serie de cambios a nivel fisiológicos, pero del aparato auditivo. Y esto a la larga va a generar una serie de cambios desde el punto de vista psicológico, porque la persona va a generar una serie de cambios en su comportamiento. Dentro de mis estudios he encontrado que un nivel de 40 a 50 decibeles en la noche que afecte el sueño ya es un factor que puede llegar a afectar a nivel cognitivo la capacidad de aprendizaje de una persona durante el día. Conclusión: una conversación o incluso un ronquido moderado en la noche podrían afectar el desempeño de una persona durante el día. Así es. De hecho, el ruido eleva el sistema autonómico nervioso, el sistema endocrino, y por lo mismo produce estrés. El estrés libera las hormonas del estrés que pueden afectar, y de hecho de una manera impactante, el sistema cardiovascular de las personas. De hecho, hemos notado a través de la investigación que el riesgo para el corazón aumenta de 10 al 17% por cada decibel de música que suba por encima de los 40 decibeles
que sería lo permitido. Cuando hablamos de riesgos para el corazón, estamos hablando de eventos como infartos o ataques cardíacos, de la misma manera que un aumento de la arteriosclerosis y la hipertensión. De hecho, precisamente por ser italiana, voy al sur de Italia, donde nací, en las vacaciones de verano, y frecuentemente soy trasnochada por estas fiestas ruidosas que hacen allá. Yo misma he sentido los efectos del trasnocho y del ruido en las noches italianas de verano, en el sur de Italia. Durante el día, el humano es más afectado precisamente por los sonidos de impulso, el tipo de sonidos que se reciben con los bajos de los altavoces de discotecas y altoparlantes. Si el sonido llega hasta 75 u 80 decibeles, se crea la pérdida de las células auditivas dentro del oído. Esa es una gran afección para la salud en cuanto a que causa sordera. En efecto, lo que se llama la pérdida auditiva inducida por el ruido es una de las mayores incapacidades laborales del mundo moderno. En Estados Unidos y en Europa se ha podido clasificar un 28% de adultos con pérdidas auditivas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo el 10% de la población mundial tiene niveles de riesgo alto por presión auditiva. Esa es la manera de llamar el ruido en un volumen alto. Las otras afecciones también tienen que ver con el estrés. El hecho de experimentar una molestia durante el día o durante la noche que causa frustración por no poder controlar la fuente del ruido, también crea depresión. La afección del sonido en niveles altos crea daños o bloqueos cognitivos, una alta dificultad para concentrarse, lo que crea riesgo en accidentalidad por errores que pueden hacer que sea peligroso trabajar en labores de alta concentración. En los hospitales, de hecho, en los últimos 50 años, se ha visto un incremento en el ruido, lo cual afecta a pacientes, así como a personal hospitalario, quienes pueden crear errores o experimentar errores por falta de concentración en el desempeño general de su trabajo, que es importante controlar también el ruido en los hospitales. Ha sido notorio el hecho de que los pacientes experimentan un mayor grado de curación y una tasa más rápida de recuperación en los hospitales silenciosos. El ruido afecta el desempeño y la calidad de vida de ambos, los pacientes, así como del personal tratante dentro de los hospitales. Repito que ha aumentado este ruido en los últimos 50 años, lo cual hace que se disminuya la tasa de recuperación y la tasa de reincidencia en enfermedades futuras. Para dar mayor claridad a cuáles son los efectos de la música a alto volumen en el oído, debemos conocer que el decibelio o el decibel, como se dice, es la medida utilizada para expresar los niveles de presión sonora o intensidad del sonido. Así es como se mide el sonido. Entonces es necesario conocer que los decibeles no siguen reglas aritméticas, por lo tanto no podemos decir que 80 decibeles más 80 decibeles es igual a 160 decibeles, sino 83. La capacidad auditiva
varía entre 20 y 21 hercios y se puede escuchar a partir de 0 decibeles hasta 100 decibeles. Así los sonidos que están por encima del umbral auditivo, es decir, del nivel de percepción que está en 20 decibeles, que son intensos e estridentes o sobrepasan los 80 y 100 decibeles, podrían propiciar lo que se llama inicialmente el trauma acústico y evidentemente lesionan la cóclea al órgano de la audición. Por lo tanto, se produce el desenlace de la pérdida auditiva. Y esta está acompañada del sonido molesto, lo que llamamos zumbido, pito en el oído, o como científicamente se conoce el tinnitus, y otras afectaciones extraauditivas como son la fatiga, la irritabilidad, migrañas, insomnio, enojo, alteraciones cardíacas, psicológicas y emocionales, entre otras. De igual manera, pues entonces la música producida a altos niveles de volumen se convierte en ruido, por lo tanto produce el igual daño que el ruido, por ejemplo, de una fábrica o de la industria. El deterioro se produce de manera gradual e imperceptible y afecta en primera medida la percepción de los sonidos agudos en las frecuencias 4000 y 6000 hercios. Un ejemplo de esto es cuando yo digo listo y la persona entiende liso. Hay una presencia de zumbidos y pitos que interfieren en la comprensión del sonido o de los sonidos del lenguaje debido a la exposición a los niveles de ruido. También se ocasiona lo que se llama la hipersensibilidad, es decir, la intolerancia al sonido o inclusive cuando la persona habla muy fuerte se convierte en un sonido molesto. Aumenta también la presión sanguínea, la migraña, la fatiga en la percepción de los sonidos que suenan dolorosamente altos. En conclusión, el daño producido por la música es igual que el que se produce a nivel laboral en las estructuras del sistema auditivo, por lo tanto afecta los umbrales de sensibilidad y el umbral de frecuencias audibles y la capacidad de discriminación del lenguaje. Por ejemplo, un músico, por lo general los músicos que ensayan y tocan entre 4 o 8 horas diarias, les pasa lo mismo que una persona que trabaja en la industria o en el entorno laboral ruidoso, porque el peligro es una alteración de la salud de la audición, y esta siempre se presenta, según las fuentes de información consultadas, en el 52% de los músicos de música clásica y en un 30% de los que trabajan con la música del rock o el pop sufren una pérdida auditiva inducida por la música. ¿Cómo afecta el ruido a los bebés y los recién nacidos? De hecho, el ruido afecta, por supuesto, a la niñez. Con los infantes no tenemos estudios porque, por supuesto, sería antiético someter a un bebé o a un niño pequeño a una exposición de ruido prolongada. Sin embargo, podemos saber que hay afecciones para su salud porque se han hecho estudios con ratones. En estos estudios con ratones hemos podido comparar el efecto sobre ellos entre el ruido y la música. En realidad, estas investigaciones son fascinantes. El desempeño de los ratones bajo la influencia del ruido es mucho menor que cuando se los expone a la música. La plasticidad del cerebro les permite mantener mayor capacidad en sus memorias y poder encontrar más fácilmente las salidas a los laberintos en que se les requiere encontrarla. De hecho, la plasticidad relativa a la memoria no existe cuando los ratones se exponen al ruido.
También se han hecho estudios con niños que viven cerca de los aeropuertos, por ejemplo. De hecho, llevando a cabo estudios en los cuales se ha expuesto a los niños en etapa de aprendizaje, en colegios y en la vida normal en sus casas, se ha notado que por cada 5 decibeles de aumento en el ruido constante o común de la vida del niño, estos niños experimentan un retraso de 2 meses en la etapa de aprendizaje a leer. Esto es en más de 20 estudios y en miles de niños, en colegios y en casas de familia, de vivienda. En una de las preguntas anteriores yo le comenté que el hecho de que los niños estén creciendo en ambientes ruidosos hace que tengamos comparaciones con niños de 30, jóvenes ya o adultos mayores de 30 años que tienen la salud auditiva comparable con un anciano o una persona recién jubilada que ha estado 30 años en una fábrica de metalmecánica. Pues es preocupante y también reitero que eso pues genera un problema en el Producto Interno Bruto por baja de productividad. Unas fonoaudiólogas muy juiciosas en la Argentina tienen estudios muy profundos sobre este tema y estudios a largo plazo, donde han hecho evolución, por ejemplo, del uso de auriculares en distintas etapas de la vida, duración y demás, descubriendo también ese daño que puede generar, y es que hay adultos de 25 30 años con la salud auditiva de una persona de 70 80 años, lo cual, vuelvo a repetir, es preocupante para la productividad de un país porque están en plena etapa laboral y no tienen la capacidad plena para desarrollarse. También va a generar a largo plazo daños en la comunicación, el hecho de que haya niños inmersos en ambientes ruidosos y, por supuesto, problemas del aprendizaje por no comprender el mensaje. Entonces, sí considero que a largo plazo la inmersión de niños en ambiente ruidoso puede generar problemas y traumatismos en el adulto joven y en el adulto totalmente productivo frente a su salud mental y su salud física respecto ya a pérdidas de audición por el prolongado tiempo de exposición. ¿Cómo afectan estos volúmenes tan altos y esta música tan alta a los niños recién nacidos y los bebés? ¿Qué se recomienda a esas madres, a esos padres que llevan a sus hijos a estas fiestas escandalosas? ¿Cuál es el efecto dañino que esto tiene? Bueno, con respecto a la exposición de niños a ambientes ruidosos, hay la siguiente condición. Fisiológicamente los niños tienen una diferencia frente al conducto auditivo, diferente de los adultos, porque en los niños está de forma horizontal y en los adultos tiene una cierta inclinación. Esto hace que en los adultos ese frente de onda va a tener como un gradiente, como una caída de forma diferencial que van penetrando las ondas, mientras que en los niños, por estar de una forma distinta y aún tener un aparato auditivo que todavía le falta madurez, estos niños pueden ser impactados por ruidos, especialmente por gritos. Un niño gritando puede generar un volumen de 70 decibeles, o por el hecho de percibir un taladro en un pavimento, se generan 110 decibeles. Entonces estos niños expuestos a ruidos o a música con volúmenes altos van a percibir una alteración por dos fenómenos. Por una parte, la onda vibracional, y por otra parte va a haber algunos estímulos que de pronto en niños que colocan televisor, equipo de sonido y una serie de aparatos eléctricos dentro de una vivienda
estos generan campos eléctricos y campos magnéticos que también van a sumarse a la exposición de ruido y van a afectar la parte auditiva. Excelente información, profesor Rafael, pero me gustaría que abonara para la sociedad, para aquellos amigos que están escuchando, los que están ahí sentados frente al televisor o en una sala de espera o tranquilamente en su casa, ¿qué recomienda usted a estos padres de familia con estos niños y también a los dueños de pick-up, la gente que van a fiestas, la recomendación positiva y favorable para esta situación? Adelante, profesor Rafael. Bueno, con respecto a las recomendaciones a los escuchas, a los padres, es lo siguiente: vigilar señales de alerta o de alarma ante problemas de audición. Entonces, lo que podemos identificar es que aquellas familias que comiencen a percibir los niños o los adolescentes que se está escuchando con un volumen muy alto, algo nos está indicando que hay un problema a nivel de la familia, que alguien está padeciendo por lo menos una sordera, o hay algún fenómeno acústico de daño a nivel auditivo que las personas necesitan escuchar muy alto, por ejemplo el televisor, o escuchar muy alto música. Entonces esto va a crear problemas de tipo auditivo y va a generar una serie de alteraciones en los miembros de la familia, porque el volumen está muy alto y esto impide el aprendizaje, impide escuchar a otras personas, nos impide comunicarnos, y esto va generando a la larga una serie de situaciones de inestabilidad o de estrés emocional a nivel de la familia, porque al escuchar con volúmenes muy altos se genera un clima un poco de angustia a nivel familiar y la gente puede por algún motivo exasperarse, gritar, y esto afecta la tranquilidad de un hogar. Otras situaciones es cuando los adolescentes están teniendo equipos que se conectan a los oídos, los auriculares. Estos aparatos, y se exponen por largos periodos de tiempo, 8 horas, van a generar una serie de alteraciones a nivel auditivo, como por ejemplo distorsión del sonido, pueden percibir unas señales de ruidos como extraños, acúfenos, o el sonido puede llegar de forma un poco alterada y se presenta una cosa que se llama hiperacusia, y vamos a sentir como algo muy fuerte, como doble el ruido, que afecta a las personas y le genera algunos problemas de tipo de orientación o puede generar algunos estados de alteración de la conducta. Esta pregunta afecta el comercio, especialmente donde se venden alcohol y otros tipos de actividades comerciales. La pregunta es, ¿por qué y cómo afecta la música a alto volumen en un negocio de venta al público? ¿Y cómo afecta cuando estos sonidos se mezclan con el alcohol? Afecta en igual medida que los sonidos de los pick-up, las bocinas o los pitos de los carros. La música a alto volumen genera estados de excitación porque el organismo genera un mecanismo de defensa desencadenando niveles de adrenalina que en el organismo como una respuesta del cerebro ante las señales enviadas del oído, porque él las interpreta como una amenaza. Por eso es que la gente que está expuesta a altos niveles de ruido se convierte en una persona muy irritable porque está en estado de alerta todo el tiempo, y eso hace que digamos de alguna manera se ponga irritable. Por lo general la gente que asiste a los bares o a las discotecas se aleja de los parlantes porque el ruido interfiere en la comunicación, o se sale de los establecimientos como una medida de protección. La combinación del ruido y el alcohol está claro que incrementa el ruido, el riesgo de pérdida auditiva. Es necesario concientizar a los propietarios de los establecimientos sobre el respeto
de los niveles de ruido permitido y a la población en el reconocimiento de la calidad del sonido y las medidas de protección. Lo que yo he visto por lo general en los establecimientos abiertos al público como bares, discotecas o establecimientos donde pues uno va a hablar y a conversar y también a bailar, es que no se respetan las normas. Pero también la gente le pareciera como si le gustara estar expuesto a estos niveles de ruido y creo que lo hace porque no conoce las normas y no conoce los riesgos. Entonces es importante que los establecimientos incluyan allí al ingreso a qué niveles de ruido o de sonido, de nivel de intensidad de la música están expuestas las personas para que las personas decidan si se exponen o no a este tipo de ruido. De acuerdo con las normas permitidas de ruido para los establecimientos, en el artículo 45 se establece la prohibición de generación de ruido que traspase los límites de una propiedad en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de las horarios fijados por las normas respectivas. Serán sancionados con multas impuestas por las autoridades de policía municipales o distritales a los propietarios de fuentes fijas y móviles que emitan ruido no permitido. Asimismo, el artículo 50 establece que para la promoción de ventas con autoparlantes o amplificadores no se permitirá la promoción de venta de productos o servicios o la difusión de cualquier mensaje promocional mediante el anuncio con amplificadores o autoparlantes en zonas y vías públicas a ninguna hora. Es importante también que la gente conozca que el uso de perifoneo o autoparlantes no está permitido, dado que a nivel internacional los autoparlantes son utilizados exclusivamente cuando hay, digamos, amenazas o hay desastres para informar a la población qué debe hacer y a dónde debe ubicarse. Si todo el tiempo estamos expuestos a estos autoparlantes, pues seguramente la persona no va a reconocer cuando haya una catástrofe o un desastre. Ahora le voy para dar un toque de sabor y un pique caribeño, voy a presentar la siguiente pregunta con una anécdota. La pregunta es, la música en el hogar, cualquier hogar, ¿cuál es su nivel de seguridad y su tiempo de exposición normal? ¿Qué es lo normal, el tiempo de exposición? Y la anécdota es que yo siendo, ¿verdad? Soy todavía joven, 65 añitos nada más que de edad, y en el año, hace muchos años atrás, estaba yo en una fiesta familiar compartiendo y estaban tocando la música, que me corto las venas por tu amor y acá, música suave, lenta, de todo tipo, y como a las 2 horas, apagaron la música. Y la señora que estaba al lado mío dijo, ay, qué alivio, uy, ya me estaba como mareando eso, a ver, pero qué tranquilidad, qué paz siento ahora, qué bueno. Coménteme de eso. Los niveles de ruido en la casa. El ruido que nosotros mismos generamos cuando estamos disfrutando. Es complicado limitarlo en dosis y en nivel. Y más si está pues acompañado de licor, porque el licor pues nos desinhibe y pues hace que queramos más y más nivel de presión sonora. Había un maestro mío que decía, el problema de la fiesta no es la fiesta, sino que no me inviten a ella. Ese es realmente el problema muchas veces del ruido, ¿no? O que no nos guste la música que estamos escuchando. Es totalmente de percepción frente a la música. Pero obviamente en la afectación a la salud, que es el tema que nos abarca, sí debe haber una limitante. Una de las principales limitantes debe ser no afectar al vecino. Recordemos que ahora que vivimos en horizontal, pues mi piso es el techo de mi vecino y debemos primero respetar eso. En segundo lugar,
digamos que los niveles recomendados, o por ejemplo una conversación normal, está alrededor de los 65 decibeles. Entonces considero yo que eso debería ser el nivel normal o prudente que deberíamos tener como máximo en nuestros hogares. Pero claro, no todos tenemos un acceso a un sonómetro, que es el sistema que permite medir el nivel de presión sonora. Y pues realmente por mi formación y por mi ámbito profesional desconfío en estas aplicaciones para celular, ya que los micrófonos que tienen los celulares no son micrófonos de alta precisión que nos den un resultado confiable. Entonces solo nos daría un valor estimado y pues no sé, realmente distan de la realidad un poco. Entonces usemos niveles moderados, niveles que no nos irriten, que no distorsionen lo agradable de la música, y hagamos fiesta en paz, ¿no? No molestemos al otro. Hablemos ahora de los lugares cerrados, ya sean públicos o privados. En la zona urbana, estos lugares cerrados pueden ser discotecas, cualquier otro lugar donde hayan potentes bocinas o micrófonos o lo que fuera. He notado que la mayoría de ellos no tienen una acústica porque el ruido pasa al vecino, pasa al lado. He visto muy poco, pero muy pocos lugares donde hay acústica que el ruido ni se siente afuera y adentro es un estruendo. ¿Qué se recomienda para estos lugares que unos quizá violan la ley, otros la ignoran? ¿Qué me dice al respecto de esto? Estoy de acuerdo con usted que hay demasiados lugares abiertos al público que desarrollan su actividad en torno a la fiesta, que no cuentan con un sistema de aislamiento o control de ruido adecuado. Lo mismo, si volvemos al marco normativo, la actividad comercial no debe ir en contravención de las normas ambientales. En este orden de ideas, se presupone que ningún establecimiento abierto al público debe generar ruidos que generen, que superen, en el caso de Colombia, los estándares máximos permisibles de nivel de ruido. Si yo le doy la estadística, en Bogotá estamos hablando que más del 90% de los establecimientos de comercio infringen la norma ambiental. Esto es supremamente grave porque, como usted lo haya dicho, sea por omisión o por desconocimiento, no hacen las medidas de mitigación correspondientes para desarrollar su actividad sin afectar el ambiente y la tranquilidad de los vecinos. Razón por la cual considero que debería haber una campaña muy fuerte por parte de las agremiaciones comerciales donde exijan una responsabilidad social frente al desarrollo de la actividad. Considero que el desconocimiento de la norma no lo hace a uno exento de cumplirla, razón por la cual invito, pues también, si en este espacio nos están escuchando personas que tengan bares, discotecas, tabernas, billares, cualquier otro establecimiento abierto al público que genere emisiones de ruido que estén afectando a sus vecinos y estén incrementando el nivel de ruido ambiental, que por favor hagan todas las medidas correctivas para dejar de afectar, ya que su actividad privada, pues de lo privado, puede desarrollarse de la manera que mejor les parezca. Ya si hablamos del ruido al interior de estos establecimientos, pues si nos ciñéramos a la política de ruido laboral, pues hay una regla que dice que hay una exposición máxima de 8 horas a 80 decibeles. Y claramente estos establecimientos superan los 80 decibeles. Y ahí hablaríamos entonces de temas que yo ya le comentaba al inicio, como la protección auditiva que tienen todos los meseros, los guardas, los administradores, el DJ y demás personas que trabajan en este establecimiento frente
a la exposición que están siendo sometidas y del riesgo y vulneración que tienen a la salud por estar en estos lugares. Ya de los comensales y las personas que son invitadas a estos establecimientos o que por voluntad van, pues creo que deberían, deberíamos tener más conciencia sobre el daño que nos estamos haciendo, pero es como ser consciente que el alcohol nos hace daño, pero igual bebemos y consumimos porque nos da euforia en el momento de la fiesta. Entonces, volvemos a lo mismo, que es algo cultural, y para hacer cambios culturales necesitamos mucha educación y una política pública clara para poder mejorar todos estos aspectos. Ahora vamos a hablar de la parte positiva. ¿Qué parte positiva y bajo qué condiciones positivas tiene la música con respecto a todo este tema que estamos hablando? Víctor, la verdad es que la música es una de las expresiones del ser humano más hermosas y que nos hace precisamente distinguirnos de otros seres vivos. Lamentablemente no sé en qué momento consideramos que entre más duro suene, mejor es, ¿no? Eso también tiene algo que ver como con el rango dinámico y quizás acallar muchas cosas que tenemos en el cerebro. Lamentablemente también la música es algo de percepción, entonces no todos percibimos la música de la misma manera o con el mismo gusto. Yo he tenido casos y pues por mi ámbito laboral, donde claramente la vecina se queja concretamente del establecimiento que pone rock o que pone vallenatos porque a ella no le gusta, así a su alrededor hayan 10 bares más, pero a ella no le importa que el de ranchera suene duro o el de salsa suene duro porque a ella lo que le molesta es el vallenato o el rock, o viceversa, por supuesto. Entonces, es cuando nos damos cuenta que todos estos procesos del ruido son, y más cuando son hacia la música, son totalmente de percepción, y que la decisión frente a la afectación que esto puede tener no es por el género musical, sino realmente por el impacto ambiental o el impacto social que puede tener el uso de altos niveles para la reproducción de estos sonidos. Caso distinto, por ejemplo, de la industria y demás, que son sonidos incoherentes y que realmente no tienen nada armónico y que sí está claro que generan un desagradable sensación y percepción frente a lo que se está emitiendo. Entonces, en mi opinión personal, la música es el sentido de muchas cosas para los seres humanos y es la muestra cultural de los pueblos y es una trascendencia de la tradición de todos nosotros y lo que nos identifica como país, como región, como cultura. Entonces, deberíamos no dejar apagar esa llama de cultura y de elaboración por ser estridente y por molestar al otro y por hacer la fiesta a mi parecer y porque yo saco mi pick-up al frente de mi casa y no me importa si mi vecina es una señora de la tercera edad, quizás con una enfermedad que necesita descanso, o mi vecino es un trabajador que llega cansado a su casa el otro día de levantarse a las 6 de la mañana a continuar con la labor. Y no me importa si en la casa hay un niño en edad escolar que necesita descanso para poder atender, para poder aprender y crecer como persona. Entonces, creo que es eso, Víctor. Creo que la música es algo
tan, tan erudito, tan hermoso como para que lo destruyamos por no ser conscientes y consecuentes con el uso de los sistemas de reproducción y amplificación del sonido, y nos estamos haciendo daño y daño a los demás. Entonces, no, me parece que estamos como equivocados en cómo se debe transmitir ese mensaje musical y cultural con altos niveles de amplificación. La siguiente pregunta es precisamente el motivo de estas entrevistas. La pregunta es, ¿por qué los ciudadanos no son conscientes de que las afectaciones por ruido son un problema serio? Esto se debe a la falta de interés en conocer la norma, de voluntad política, conciencia sobre la problemática e intereses particulares de diferentes sectores y actores. Considerando las implicaciones del ruido en la salud, en la economía y en el ecosistema, es necesario involucrar a los tomadores de decisiones, es decir, a los gobiernos departamentales, distritales y locales para abordar el tema y buscar estrategias de voluntad política seria para tomar medidas frente a esta problemática. También debemos ejercer acciones de abogacía con los agentes de control, como por ejemplo las corporaciones autónomas regionales, secretarías departamentales de ambiente, los consejos territoriales de salud ambiental y la policía, para coordinar acciones conjuntas que permitan informar, comunicar y educar a la población en general, dar a conocer las normas de control y manejo del ruido y de hacer vigilancia en su cumplimiento por parte de todos los actores involucrados. Otra medida es hacer acercamiento con las juntas hacer acercamiento a las juntas de acción comunal, consejos locales y de propiedad horizontal para sensibilizar a la población sobre los efectos del ruido en la salud, promover la organización y establecimiento de medidas de veeduría para atender a la contaminación sonora y la participación social en busca de soluciones. Estas son medidas, digamos, que deben acordarse dentro de la comunidad, como con los entes rector o los entes de control, para atender esta problemática. Porque los ciudadanos no son conscientes de que las afecciones por ruido son un problema serio. Bueno, esta pregunta pues la podríamos relacionar con muchas otras, porque o sea, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, por norma, debe la botella o en el empaque, en la presentación del producto, se dice que es nocivo para la salud y sin embargo la gente lo hace, ¿ya? Entonces, ese es un problema, digamos, de la carencia de autonomía y también de amor propio, de una buena autoestima. Ahí hay pues, explicaciones que podrían también tener que ver desde la psicología, de cómo una persona sabiendo que algo le hace daño, lo hace, y eso es extensivo para muchas cosas. La misma ingesta de alimentos, las personas que saben que realmente ciertos alimentos le hacen daño y sin embargo lo siguen haciendo. Entonces, ahí no encuentro. Y además que hay una presión social, eso sí, podríamos pensarlo como una interpretación de tipo sociológica, que las personas somos influenciadas por el medio donde nacimos. Ya nacimos escuchando volúmenes altos de música. Ya es para nosotros casi natural y normal, ¿verdad?, hacerlo. Y ya es un fenómeno de tipo cultural, en el sentido de que eso es compartido por mucha gente, ya no es algo esporádico, casual,
y que viene de otros lugares, y no que ya tiene todas unas raíces aquí cuando... En general, ¿cuáles son las enfermedades y afecciones a la salud producidas por ruidos excesivos? La exposición continua a ruido también ocasiona problemas auditivos y extraauditivos que alteran la tranquilidad y el bienestar de las personas. Dentro de las enfermedades o problemas extraauditivos está el estrés, la pérdida del sueño, el insomnio, la ansiedad, la depresión, cambios en el comportamiento acompañado de conductas agresivas muchas veces y baja productividad. Los síntomas por las afectaciones por ruido en la audición están el trauma acústico, la hipersensibilidad, el tinnitus, la hipoacusia, el reclutamiento, entre otros, con la consecuente hipoacusia neurosensorial de grado leve, puede ser de grado leve, moderado, severo, profundo, según el tiempo en que la persona se exponga. El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido que la hipoacusia neurosensorial bilateral ocupa el primer lugar en frecuencia de diagnósticos reportados en los registros de prestadores de servicios de salud en el análisis de situación que se hizo en el 2016 para las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides. Es decir, que vemos un problema grave de salud pública debido a, digamos que a las afectaciones que produce el ruido, incrementando el número de personas con pérdida auditiva. Por otro lado, vemos que las afectaciones por ruido también se dan en el ecosistema. Como lo dije anteriormente, hay muchas especies que viven cerca de las ciudades, como los animales pequeños, los pajaritos y las ranas y otros animalitos, también están siendo afectados por el ruido, ya que en muchas ocasiones este no permite su apareamiento, porque ellos se encuentran a través de sonidos del croar o del trinar, y el ruido no les permite encontrarse. Ahora vamos a entrar a un tema libre de comentarios y aportes, y le voy a preguntar que nos diga qué es hipoacusia y qué es socioacusia, y además nos incluya todos los datos que debemos conocer y que usted quiere brindarnos para salir de esta ignorancia y adquirir más conocimiento para la salud auditiva. Para concluir dando como una conclusión a las preguntas, desde el Ministerio de Salud hemos determinado que vamos de camino a la sordera y hacia la socioacusia. Esta se convierte en el deterioro auditivo provocado por la exposición a sonidos de la vida cotidiana de alta intensidad, sumando a otros factores como hábitos, comportamientos inadecuados, entre ellos el consumo de tabaco, alcohol, uso de la tecnología cerca del oído y enfermedades crónicas no transmisibles. La socioacusia ocurre por la exposición considerada normal e involuntaria a ruidos de carácter social y ambiental, provenientes de bares, conciertos, de todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, propio de las grandes ciudades especialmente. Este concepto como tal contempla a una población real no expuesta a ruidos laborales, pero es representativa en una determinada sociedad, zona geográfica y sin antecedentes de alteraciones auditivas. A eso es lo que le hemos llamado la socioacusia. Para esto hemos creado varias estrategias desde el Ministerio de Salud y Protección Social, atendiendo los factores de riesgo que intervienen en los entornos por ruido. Dentro de las estrategias tenemos la estrategia Audición Segura y Amor por el Silencio, específico para el entorno educativo. Las estrategias establecen unas medidas dentro de los entornos que hemos llamado, por ejemplo, en el hogar. Como habíamos mencionado antes, él debe proveer a la familia, a los integrantes de la familia, a estar protegidos del ruido y para que no se ocasionen, comportamientos irritables dentro de los que habitan en el hogar, reducir los factores de riesgo producidos por electrodomésticos, juguetes sonoros y comportamientos inadecuados como los vecinos ruidosos y
con la música a alto volumen, ya que las personas también se convierten en fuente generadora de ruido. En los servicios de salud es otro entorno. Hemos indicado que estos deben garantizar espacios seguros y tranquilos durante la estancia hospitalaria, especialmente en las unidades de cuidado intensivo u hospitalizaciones. Por ejemplo, es importante que las instituciones prestadoras de servicios de salud controlen las fuentes generadoras de ruido, como por ejemplo los ventiladores u otros dispositivos como los monitores cardíacos y respiratorios, que generan niveles de ruido y alteran, digamos, la tranquilidad de los pacientes. Y por lo general los pacientes necesitan un espacio y un ambiente tranquilo para recuperar su salud. También es importante reducir el volumen de la música en las salas de espera y las voces del personal que trabaja en estas instituciones de salud. Para el sector educativo, hemos determinado que es necesario trabajar sobre reducir el ruido en el aula, estableciendo en el manual de convivencia unas reglas para los estudiantes y la comunidad educativa. También trabajar por el bienestar docente, ya que ellos son, digamos, en su entorno laboral, y reducir los niveles de ruido para que reduzcan los estados de estrés, de cansancio, de disminución de la concentración, interferencia en la comunicación, como la irritabilidad, que impacta negativamente en el aprendizaje, en el rendimiento escolar, como en el bienestar docente. Para ello hemos creado la estrategia Amor por el Silencio, que las direcciones territoriales de salud, o sea, las secretarías departamentales de salud, están implementando a nivel nacional. En el entorno de trabajo también es importante evitar la exposición a ruido al interior de las oficinas o establecimientos, establecer medidas de insonorización para el tráfico, mejorar los hábitos y comportamientos y estilos de vida desarrollados en el trabajo, y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente con el uso de protección auditiva individual, y la valoración de los trabajadores tanto al inicio como durante y después del tiempo laboral. Para el espacio público, entonces, también debemos promover, digamos, el cumplimiento de la norma, el reducir que el código de policía tome medidas frente al perifoneo, especialmente al uso de pitos de los carros, de las bubucelas, de las sirenas de las ambulancias, de la práctica deportiva donde se produce ruido, y todo eso que genera la contaminación acústica, para reducir los daños a la salud y en el ecosistema. Y respecto al uso de la tecnología que va cerca del oído, es tomar medidas de autorregulación y control en el uso de la tecnología para reducir los niveles de exposición y de control del volumen en los auriculares de los dispositivos que van cerca del oído, ya que con lo que se establece es 1 hora al día a menos de 1/4 del dial de volumen. Y todo esto, digamos, son medidas que nos ayudan para proteger la salud auditiva, pero también para garantizar una audición segura en la población en general. Por último, hemos trabajado en recuperar el valor del silencio, ya que este tiene muchos beneficios sobre la salud. Restablece nuestro cuerpo, alivia los estados de estrés, mejora, digamos, podemos resetear nuestro cerebro nos permite hacer análisis de cómo estamos nosotros en nuestro entorno laboral, en nuestra vida familiar, y en general pues genera beneficios incalculables en la salud. Para terminar, agradecer a Víctor de los Santos por su entrevista. Esperamos que la comunidad en general o la población en general pueda tener más interés sobre el cumplimiento de la norma, especialmente en mejorar el comportamiento frente al ruido y la actitud frente al ruido, para que los agentes de control hagan su tarea en el ejercicio del cumplimiento de la norma.
Ahora voy a dar mi experiencia. Atento acá, esto es sumamente interesante. En el año 83 y 84 yo dije, éxito en los negocios, era consultor, y tenía bancos y refinerías y hospitales como clientes en sistemas de computadora. Y yo dije, ay, se me ocurre algo. Voy a hacer un análisis y un inventario de toda la música popular y de los últimos años. Y me inspiré en un artista, un presentador de programas de televisión, se llama Manolo Urquiza, que cuando presentaba una película decía la historia de la película, cómo se fundó, si tuvo éxito, si fracasó, los actores y demás. Y yo tomé esa idea, algo así parecido a Google, pero era nada más que de música, y comenzamos a analizar. Reuní un grupo de personas, 4 personas específicamente, conmigo 4, y había una cantidad de discos LP como de casi del piso a casi 50 centímetros, como algunas 30 pulgadas de alto del piso en discos LP, 45 y algunos cassette 8-track. Y comenzamos a tocar, y comenzamos a mirar, y saca disco, y comenzamos a clasificar amor, pena, alegría, adulterio. Hice una clasificación bien extensa. Y cuando íbamos como por día y medio de trabajo ya, que habíamos escuchado como algunas 50 canciones populares y de todo tipo, dije, yo me puse la mano en la cabeza, ay, alto ahí, alto ahí, alto ahí, alto ahí. Paremos este proyecto. Esto es una porquería. Me estoy dando cuenta que la música, la letra de la música, influye en la gente. Y comencé yo a analizar los que estaban, la música que estaban pegadas en esos años, 83, 84, 82, 80, y todos esos años, y de 79, y de acuerdo a lo que pegaba en la música, la letra, así habían problemas sociales. Y los problemas sociales más que habían es maltrato a la mujer, adulterio y divorcio. Porque hay mucha música que habla de que aquella me pegó cuerno y yo se lo pegué también, y yo estoy que me corto las venas, y entonces, y aquí yo soy la otra, y a mí qué, porque ya yo me enganché contigo, y temas así por el estilo. Y en aquel viejo motel donde yo te hice mujer, cosas asquerosas. Y dije, no, esto es asqueroso, ¿cómo que van a estar cantando estas cosas? Y yo era simplemente un hombre de negocio, no tenía nada que ver, ni espiritual ni nada, negocio. Y yo dije, wow, de verdad, que la música, la letra de la música afecta los sentidos, afecta la gente, afecta a la sociedad, afecta el comportamiento. Y antes de eso, unos años antes, así de joven, me dio el aire como del llanero solitario y el investigador Charles Hahn y todo. Y yo iba por las noches y me metía en cuanto bar de prostitutas y de borrachos había, me metía en todos ellos a investigar. Y entonces venía aquí a una mujer, ven acá, mi amor, y págame un trago, sí, yo te lo pago, no hay problema, pero ven acá, cuéntame, ¿por qué tú estás aquí? Y eso. Y me contaban. Y el hombre que estaba al lado mío, ven acá, no, y es que la mujer, yo estoy cansado, yo no, y aquí, no. Y otro decía, no, es que yo me porto bien, yo soy un buen padre. Yo que los fines de semana me amanezco, que tengo un par de mujeres por ahí, pero yo soy un buen padre y me porto bien, tengo un par de mujeres y estoy hasta la tarde, sábado, viernes y sábado estoy hasta las tantas de la madrugada con mujeres y bebiendo, pero soy buena gente. Y yo dije, pero este tipo está loco, ¿qué le pasa? Y yo, muchacho, joven, y comencé así a investigar y realmente en esos bares, en la Bellonera, la música. Y ahora en la actualidad aquí en Barranquilla, esa música de los vecinos y de la calle y del carnaval,
muchas de esas son subliminares que afectan los sentidos. Ahora vamos a hablar de un científico que se llama, de origen japonés, que se llama Masaru Emoto. Este hombre de ciencia, curioso, y comenzó a investigar, caramba, ¿será que el agua refleja lo que hay? Y comenzó, midió en un microscopio y fotografió unos cristales congelados en el agua que tenían unas formas. Qué raro, vamos a hacer una investigación. La conclusión es que este investigador investigó y probó, y hay fotografías tangibles, y lo puede buscar en el internet donde usted quiera, que dice que cuando hay un ambiente de paz, de armonía, un ambiente positivo, donde se dicen palabras dulces, te amo, te quiero, eres bueno, echa pa'lante, y ese tipo de cosas positivas, inclusive hasta fotografías y palabras escritas de las cosas positivas, se notó que esos cristales eran hermosos, bellos y preciosos. Entonces, también notó que cuando habían palabras como que te odio, maldita sea, eres un desgraciado, y el ambiente es pesado, negativo, esas cristales son feos. También el heavy metal también crea un ambiente negativo, pero científicamente comprobado. Se dice también que el agua que se toma allí en tu casa, donde hay un ambiente positivo, donde hay un ambiente de paz y armonía, esa agua te sabe hasta medicina, es medicinal. Además también estamos hablando de un ambiente positivo y un ambiente negativo, pero como el tema es de la música, vamos a hablar de la música en volumen alto, aparte de los ruidos de carro y empresas y todo, pero de la música, el volumen es alto, de los vecinos, de la calle, la gente. Esos mensajes subliminares, que tú me partiste el alma y ahora me quedo y yo no sé qué, y esas canciones de nostalgia, de pena, de tristeza, eso crea un ambiente negativo y va trabajando en el subconsciente y afecta el comportamiento, y mientras más le sube el volumen, más, aparte de que afecta a los oídos, como los científicos, que ya tú has oído la amplia explicación, también afecta a las emociones. También provoca a tomar más alcohol y eso va generando una serie de cosas, y también provoca alteración a los nervios y a la intolerancia. Una persona que está en un ambiente pesado, quiere decir que tanto la música negativa, la música heavy metal y las palabras ofensivas y los maldicientes y los que hablan mal, aparte de crear una atmósfera mala que se siente así, donde uno va a un lugar que siente, uy, este lugar es pesado, me voy de aquí, mientras que hay otros lugares donde dice, qué maravilloso, se siente bien aquí. Por lo tanto, este es el consejo. Evalúe usted para beneficio suyo, de sus hijos, de su esposa, de sus vecinos, de todo lo que les rodea, de sus empleados, de sus patronos, de todo, su actitud en la música, tanto ponerle en un volumen moderado, con música que tenga letras bonita, positiva, agradable. Y también puede ser que alguien cante una música agradable, pero el que la canta es un amargado lleno de cosas malas, negativas, no va a fluir tan bien como uno que le sale del alma. Oh, qué lindo es el día, el amor, qué bonito es el amor. Tú sabes, yo no canto, pero más o menos eso es un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Por lo tanto, en el año 83 y 84, hace 36 años, y en el año 2006 y 2008, hace 11 años, hace 11 y 12 años atrás, hay dos descubrimientos, dos análisis, uno científico y otro por testimonio propio, porque lo vi, tengo dos ojos en la cara, tengo un sentimiento y vi las cosas. Por lo tanto,
esta es la reflexión, reflexione usted. Para que usted viva en paz, baje el volumen a la música, escoja su letra, no moleste al vecino, todo lo contrario, todas esas cosas. Eso es vida, eso es algo agradable. ¡Ay, te tengo una buena noticia! ¿Sabes que el silencio es medicinal a tu salud? Ay, ¿cómo es eso que el silencio es medicinal a tu salud? Sencillo. Con 2 horas de silencio que usted pase apacible, sin ruido, nada, tranquilo, en una naturaleza, en su habitación, tranquilo, meditando, suave, así. Dicen los científicos, unos que pudieron probarlo, dicen ellos, y yo como que yo también lo creo, porque tú te renuevas, como que así, como que te fortalece, como que tu mente se te aclara y todo eso. No, usted ha notado que cuando hay mucho ruido, mucha música y lo apagan, tú dices, ay, qué alivio, Dios mío, silencio, pero qué alivio, qué bien me siento ahora. Eso ya como que me estaba mareando, de verdad. Eso es para que vea que eso es una prueba, usted lo puede hacer. El silencio, ¿sabe? El amor por el silencio, ese momento de paz, ese momento de tranquilidad del alma y del espíritu, eso rejuvenece, eso fortalece, eso te pone bien. Y dicen los científicos que esas neuronas que se dañaron se van como que recuperando. Bueno, parece que sí. Lo que sí es cierto es que música alta, 2 horas de decibel, hay daños irreversibles. Por eso es que hay tantos hombres y mujeres jóvenes y jovencitos que tienen oído de ancianos. Espero que todo este programa le haya sido de utilidad y de educación. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Le habló Víctor de los Santos Alemañe de su programa Temas de Impacto.